Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Quiero recordarles que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela y esa ventanita de libertad donde los escuchamos a ustedes, donde ustedes nos escuchan y comparten con nosotros sus angustias, sus necesidades y todo aquello que quieran expresar. Saludo al chat de YouTube ya activo, saludo a la gente que está ya escribiendo en nuestro Dilo, la mensajería de texto Dilo. Saludo a quienes están en Periscope ya en tiempo real con nosotros en este programa. Hoy le dedicaremos este buen provecho a la fuerza del amor y a la familia. Hoy honraremos una familia ejemplar, una de esas que debería multiplicarse en las sociedades. Hoy vamos a enaltecer los valores y los principios sembrados por una familia forjada en las dificultades del nazismo y el comunismo. Una familia que no claudicó ante el mal, ante la adversidad, ni ante el miedo. La familia a la que me refiero optó por Venezuela. Aquí llegaron y aquí levantaron una familia de bien. Esta familia es un ejemplo que yo quiero compartir con quienes sueñan en construir una nueva Venezuela, porque estas deben ser las bases en las que se fundamente una nueva nación. Con estos valores, si los asumimos, seremos invencibles. Con estos principios, los venezolanos nunca más tendremos a alguien que se atreva a destruirnos de nuevo como país. Los hijos, los buenos hijos, son el aval de los padres. Aquí me acompañan dignos representantes de esa valiosa familia que hoy vamos a honrar. Libertad sin adjetivos, con el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Muy buenas tardes, maravillosa audiencia. Bienvenidos al miércoles de Libertad sin adjetivos en su buen provecho. Para mí este es un programa muy emotivo, muy especial, y para poder darle rienda suelta a la emotividad, primero vamos a hacer la presentación de la emisora, porque estoy seguro que después se me va a pasar. Los créditos son los que siguen. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Juliet Córdoba, bienvenida Juliet, en la asistencia de producción María Alejandra Hernández, en los controles César González, y en la conducción la doctora Thaís Peñalver, a quien le agradezco desde el fondo de mi corazón y desde mi historia por esta oportunidad, y este es su servidor Daniel Barnaghi. Para comunicarse con nosotros está la mensajería de texto Dilo. Aquí pueden enviar un mensaje de texto al 3456 que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. Pueden por favor llamar a nuestra cabina al 0212-482-9750 y también comunicarse por nosotros con el Twitter de la emisora @RCR750. También pueden escuchar y vernos a través de nuestra plataforma digital rcr.tv en Periscope, y nos consiguen en RCR 750. Voy a ir bastante directo al grano. Yo quiero hacerte una pregunta antes de que vayas al grano. Hoy es un día muy especial para ti, ¿verdad? Mucho. Para ti y para nuestra invitada. Ya te dejé sin habla. Bienvenida a Buen Provecho, Shirley Barnaghi, judía venezolana, periodista, conductora del programa de televisión Shirley, el cual se transmite por Venevisión Plus, Venevisión USA, y su programa radial a través del circuito Onda. Bienvenida, Shirley, mientras Thaís se enjuaga las lágrimas, Daniel. Gracias, Thaís, gracias, Daniel. Bueno, me es difícil decirle Daniel a mi tío. Hoy tienes permiso de llamarme Dani. Dani, exacto, siempre le digo Dani, o tenemos otro diminutivo, Pichurro, que siempre ha sido, sí, eso siempre ha sido desde que soy pequeña, así que me es como difícil ser tan formal, pero sí estoy emocionada, no solamente porque es un día especial para ambos,
gracias a la unión de mis abuelos, un 5 de septiembre es que tanto Daniel y yo, por supuesto, estamos hoy aquí. ¿Hace cuánto tiempo, Shirley? ¿Hace cuántos años? Bueno, 75, sí, exacto, te estoy porque, ayudando. Sí, porque cuando los 50 años de mis abuelos, esta es una de las cosas que te traía hoy a ti, y la vamos a mostrar ahorita al público. Ambos en vida, yo tenía 11 años, sí, tenía 11 años. Bueno, aquí estaba toda la familia cuando todos vivíamos en Venezuela. Ya lamentablemente, bueno, entre los que no están y los que se han ido, no estamos juntos. Pero bueno, en esta oportunidad cumplían 50 años. Pero esta es la foto de la boda. Sí, ahorita la vamos a mostrar. Lo que te iba a decir que para mí ustedes. es un honor y además una emoción compartir hoy con mi tío Daniel. Él había venido al programa que yo tengo en Circuito Onda y en Éxitos también, pero no había yo tenido la oportunidad de estar aquí, así que bueno, estoy emocionadísima. Yo te agradezco muchísimo, Shirley, en medio de tus múltiples ocupaciones, que No, hayas por abierto favor. un huequito para estar con nosotros aquí. Como lo dije en mi editorial, yo quiero honrar a vuestra familia. Es una familia hermosísima. Ustedes son el aval de esos padres, de esa pareja que hace hoy 75 años se unieron con un amor profundo. Y ustedes tienen historias preciosas, historias bellísimas. Y es lo que yo quiero que compartamos hoy con nuestra audiencia de Radio Caracas Radio, quienes nos ven y escuchan a través de todas las plataformas digitales, tanto dentro de Venezuela como en el exterior. Quiero que se sientan como en casa. Quiero que se imaginen que están hablando de los abuelos, en tu caso Shirley, hablando de los padres, esas cosas que le gustaba al abuelo, a la abuela, los platos, eso que sembraron, eso que les da hoy fortaleza para seguir aquí en el país luchando. Y esas remembranzas de cómo sobrevivieron y a lo que sobrevivieron, creo que va a ser una información y una ayuda importante a esta Venezuela que nos escucha en este momento. No, será un placer. No sé quién comienza. Yo te acabo de tumbar el teléfono, perdón, por favor. No, estamos transmitiendo también en vivo. Estamos en vivo, cosa que pasa. Entonces, también a través de mi Instagram, entonces de alguna manera estamos conectados en RCR, en mi Instagram, en fin, a ver. Sí, nos saludan desde Chile, un margariteño desde Santiago de Chile, nos saludan desde Orlando con mucho cariño y para esos valientes y dignos representantes de esa familia Barnaghi, ejemplo digno de tener como referencia, ya nos están escribiendo. Qué belleza. Shirley, fíjate, bueno, gracias Thaís, gracias. Tú sabes que Humberto Maturana fue la boca de una frase o de una filosofía de Ludwig Wittgenstein que decía que todo lo dicho está dicho por alguien y si alguien tiene una historia. Tú has relatado en más de una oportunidad que cuando tú tuviste tu primer micrófono en la mano, que por cierto te lo regalé yo. Sí, correcto. Y que lo compré en super volumen en el centro comercial Anauco. Super volumen, sí, se te señor. cayó la cédula. No. Tú sabes que yo tengo una historia que va más allá de mis abuelos con mi padre, con el tema del supervolumen, pero luego quiero que continúes. Vamos a continuar y claro, quiero que lo compartas. Fue muy llamativa tu reacción porque lo primero que tú hiciste era un micrófono que tenía un cable sumamente largo que llegaba del cuarto donde estaba el equipo de sonido de la sala. Y lo primero que tú hiciste no fue cantar, fue ir a entrevistar a tu abuela. Tú tenías 3 años de edad. Wow, eso no lo recuerdo. Yo sí. Esa eres tú. ¿Por qué quisiste entrevistar a tu abuela? Lo hiciste varias veces después, sí, te quiero decir. Sí. Primero lo hiciste como la niña dulce de 3 años, con el cabello muy rizado, muy dulce. Aunque nadie lo pueda creer, muy cachetoncita como estás ahorita, pero estás un poquitico más rellena. Pero con esa misma dulzura fuiste cambiando ese tono de entrevista de los 3 años y la repetiste hasta que terminó La vida de la abuela, que fue en el año 2004. ¿Por qué la entrevistaste? Bueno, ¿qué era lo que querías saber? Tú sabes que a mí me llamó mucho la atención. Yo creo que en nuestra casa, bueno, y Daniel, por supuesto, como creció mucho más tiempo con ellos, debe saber que los dos ambos sobrevivientes del holocausto tenían 2 posturas distintas. Mi abuelo era una persona, mi abuelo Tibor, era una persona mucho más, diría yo, no sé si temerosa, pero yo creo que él no quería
que su familia supiese por todo lo que él había vivido. Mi abuela tenía, creo que, otra filosofía, y creo que es la filosofía con la que yo pues me conecté y creo, sin ánimo de juzgar, no creo que es la, no diría yo la correcta, pero sí la necesaria, que es contar la historia para que no se repita. Entonces, mi abuela sí tenía disposición de hablar de lo que había pasado, y ella creo que insistía en que, bueno, independientemente de la edad que estuviésemos claros de, bueno, de lo que ellos lo que ellos tuvieron que hacer para vivir, con ciertos secretos que luego, mucho después, Daniel se encargaría pues de contar cosas que hizo mi abuela que no quiso contar en vida, pero que porque sentía temor, tuvo que hacer muchas cosas para poder sobrevivir, y pena también, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el punto es que a mí me interesaba mucho conocer la historia de ellos y escucharla. Yo puedo decirte que mi primera gran entrevista, o las entrevistas que tuve, y además que supe que quería dedicarme a ser periodista, es porque entrevisté a mi abuela. Había un detalle sí fundamental, y es que Hungría fue el último país donde llegaron los nazis. Entonces yo sí, ya un poco más grande, recuerdo, tendría yo como 12 años, le preguntaba, que no entendía por qué, si ya al menos en buena parte de Europa habían asesinado a más de 3 millones de judíos o 4 millones de judíos, ¿por qué ellos no se habían dado cuenta de eso? Entonces ella me dice, bueno, porque el mundo cayó, porque bueno, la prensa cayó y la gente permanecía ignorante, indolente. Y a mí eso me marcó, es una frase que me marcó para toda la vida. De hecho, me acompaña todos los días de mi vida, ¿no? Incluso cuando yo veo, por ejemplo, casos, por ejemplo, el caso de Requesens, por darte un ejemplo, ¿no? Donde obviamente hay mucho miedo por el caso, donde hay gente que teme hablar de ese tipo de noticias. Yo siempre pienso en que uno no puede ser indolente frente al dolor del otro. O que se repiten las historias en los pueblos. O que se repiten. Yo creo que de alguna manera la intención de mi abuela era precisamente que eso no ocurriera, ¿no? Lo que sí estoy clara es que, bueno, definitivamente esa actitud, yo creo que tanto de Daniel y la mía y de mi familia, es no permanecer nunca indiferente frente al dolor de otro, de alguna manera, a ver cómo se puede, desde la tribuna de cada uno, pues ayudar. Te hablo de esto como de otros casos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, tantos casos que uno lo ha tocado como periodista, pero también como ciudadano. El caso, por ejemplo, de Franklin Brito, no lo olvido nunca. Y ese mensaje que nos mandó a todos de dignidad, ¿no? Sí. Tú sabes que yo tengo en mi cartelera, en la cartelera de mi casa, fotos de mi familia, y tengo una foto de Franklin Brito que me trajo su hija, que la entrevisté ya después el muerto, y la tengo allí porque nunca voy a olvidar el caso de Franklin Brito. Es decir, no fui indolente, ¿sí? Mientras yo pude hacer algo, yo no fui indolente frente a ese caso. Y eso viene precisamente de nuestra formación, ¿no? Y de la historia de nuestros antepasados. Aparte, además, que mi abuela sobrevivió porque hubo gente que la ayudó, ¿no? Gente que no era, algunos de nuestra religión, otros que no eran de nuestra religión, judía. De hecho, la ayudó un cura. Por supuesto, y la ayudó la conserje de su edificio, sí, que la hizo pasar por su propia hija. Sí, arriesgando su vida. Entonces, bueno, son cosas que de alguna forma te marcan en tu vida y modelan un poco tu conducta como ciudadana, como ser humano, como periodista en este caso. Siempre lo tengo allí, eso no es una cosa que se divida. Uy, se me ha caído. Fíjate, Shirley, te interrumpo. Cuando las cosas son verdad. Son verdad. Te interrumpo para hacerte el siguiente comentario. Sí. Tus abuelos se casaron en una sinagoga, fue una novia vestida de blanco, muy hermosa, pero el día 5 de octubre de 1943 se llevaron a tu abuelo al primer campo de trabajo forzados y luego al campo de concentración. Un par de días después se intentaron llevar a tu abuela al campo también de concentración. En ese momento era realmente a las mujeres judías las iban a llevar a un campo de exterminio, y ella se logra escapar porque de alguna manera Dios así lo quiso. O sea, fue el milagro de mezclar una mujer muy bella, sabía alemán, era su primer idioma, pero de alguna manera la enseñanza fue que ella logró sobrevivir. Ella se manejó y permaneció en Budapest, se cambió de nombre, pero la gran lección que de alguna manera
nos ha transmitido tu abuela tiene que ver con qué quiere decir sobrevivir. Es distinto el caso de tu abuelo, que estuvo en el campo de concentración, que el de tu abuela. Entonces yo te pregunto, ¿qué significa para ti sobrevivir a los sistemas tiránicos? Bueno, mira, yo creo que yo justamente ahorita, yo siempre regreso a un libro, que es el libro de En busca del sentido de Viktor Frankl, que es maravilloso un poco para, de alguna manera, bueno, cómo puede uno afrontar situaciones difíciles, coyunturas difíciles. Yo creo, perfecto, aquí sí, para que la gente pueda verme, estoy transmitiendo en vivo desde mi Instagram, además también estamos transmitiendo en vivo desde la página de RCR. Mira, yo creo que de alguna manera, yo recuerdo que yo le preguntaba a mi abuela si ella creía en Dios, ¿no? Entonces, después de todo lo que le había pasado. Entonces ella me dice que en un momento ella no creía en nada. Y justamente es lo que narra Viktor Frankl. Llega un momento que tú, la necesidad de sobrevivir hace que tú dejes de pensar en cualquier otra cosa que no sea cómo puedes tú vivir al día siguiente, ¿no? Y no agradecerle a alguien o a algo, sino ver cómo tú puedes hacer para sobrevivir. Entonces, de alguna manera, yo creo que en el caso de mi abuela, lo que nos enseñó a todos es que uno tiene que tener, independientemente de las circunstancias, la voluntad para salir de las adversidades, como sea. Sobre todo siempre tener la calma, la sobriedad y la quietud para ver cómo puede resolver de la mejor manera las situaciones. Pero sobre todo creo también que en el caso de ella tenía una razón para sobrevivir, ¿no? Que era, en este caso, mi abuelo. El amor. Yo creo que al final sí, el amor. Y yo creo que al final ellos estaban recién casados y se separaron al año, si mal no recuerdo, y fueron divididos, separados. Mi abuelo fue mandado a un campo de trabajo luego después. Pero a ella le movía volverse a reencontrar con, en este caso, su pareja, su esposo, que era mi abuelo. Fíjate. Yo creo que de la misma manera uno, cuando pasa por este tipo de sistemas, ¿no? Tiene sus afectos, ¿no? Y hay razones para seguir luchando, para mantenerse firme. Exacto. Entonces, bueno, aquí en Venezuela, en este caso, donde hay un curioso, ¿no? Porque tú todavía le preguntas, mira qué curioso, tú le preguntas a la gente, a los políticos y a los ciudadanos cómo definir este sistema, y nadie tiene una unidad de criterio, ¿no? Es muy difícil. Lo que me parece terrible es que la gente no sepa delimitar los contornos que pueda tener la democracia, ¿no? Entonces están como muy, muy diluidos. Pero en todo caso, para hacerlo más abierto, en este tipo de sistemas, de alguna manera creo que hay que aferrarse a esto, a nuestros afectos, a nuestra familia, para seguir luchando por el país que nosotros nos merecemos, ¿no? Tenemos que ir a un corte, pero quiero leer lo que nos dice Purple Biscuit. Yo la verdad que ese tipo de frases creo que son perfectas para el día de hoy. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacerlo. El amor es capaz de cambiar los sistemas políticos, pero eso me lo vas a responder al regreso. Carmen Espinosa nos saluda desde Portugal, Madeira. Saludos a Shirley. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942.
Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Una persona empieza a engordar de repente, hay que ver cuántos kilos tienes de más para saber cuántos años han pasado desde el conflicto. Hay una cosa que se llama conflicto de siluetas, que es que nosotros empezamos a engordar y empezamos, ay, me veo gorda, ay, me veo fea. Es lo peor que podemos hacer. Entonces, cuando decimos estoy gorda, estoy fea, nos ponemos más gordas. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. El organismo está compuesto mayoritariamente por agua y si nosotros no reponemos esta agua, pues nos deshidratamos. Lo ideal es que las personas consuman aproximadamente 2 litros al día entre todos los líquidos que toman. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Gracias por continuar con nosotros, querida audiencia. Es un programa bien especial, hoy con Shirley Barnaghi. Déjame leer cómo te presentas tú, pero me gustó. Judía venezolana, periodista, conductora del programa de televisión Shirley, el cual se transmite por Venevisión Plus, Venevisión USA, y su programa radial a través de Circuito Onda. Shirley, quiero ir comenzando a avanzar en el tiempo. Tu abuelo, los americanos y los rusos, con los países aliados. Cuando tú le dices a Shirley, tus abuelos, o tu abuelo o tu abuela, son tus padres. Son mis padres. Okay. Exactamente. Es difícil la entrevista de la dinámica hoy. Estamos haciendo un esfuerzo. Exactamente. Ahí se le va a salir un pichurra seguro. No lo dudes, no lo dudes. Ajá. Mientras ellos se repartían el mundo, y se repartían específicamente Europa, y todavía no terminaba de caer el telón de hierro en Europa del Este, llega tu abuelo de la guerra, se reencuentra con tu abuela, y esa misma noche ellos salieron a bailar. Salieron a bailar, abuelo tenía a tu abuelo 28 kilos de peso y tu abuela 24, y sin embargo fueron a bailar. Entonces, yo te tengo 2 preguntas. ¿Cómo afectó o cómo impactó esa historia de la familia en tu vida? ¿Qué significó esa actitud de ellos en lo que es la construcción de la Shirley Barnaghi Bronfenmacher que está hoy delante de estos micrófonos? Bueno, yo creo que y es una actitud que además creo que nos acompaña a todos, no solamente a mí, sino a cada uno de los miembros de la familia, es tener la fortaleza para sobrepasar. Y nosotros creo que nunca olvidamos, pero sí aprendimos a perdonar. Que son como 2 cosas como diferentes, ¿no? Y bueno, por supuesto todo eso ligado a la mano de la justicia, pero yo creo que mis abuelos nos enseñaron nunca a odiar. Yo nunca, a pesar de esta historia tan dura, nunca crecimos, ni crecí con resentimiento, más bien todo lo contrario, me enseñaron a ser tolerante, y eso me ha ayudado un poco también en todo lo que es este proceso, una sociedad sumamente polarizada, un poco para poder, yo no diría transitar con éxito, pero sí quizás un poco más solvente, todo lo que ha sido pues el tema de la polarización en nuestro país, porque aprendí a escuchar, aprendí a tolerar. No comparto muchas las posiciones, puede ser políticas, ideológicas, en fin, pero siempre creo que es interesante escuchar al otro para saber cómo poder abordar, y bueno, al final el objetivo que pues todos tenemos, que es recuperar una Venezuela democrática. Pero más allá de eso, creo que esa actitud de vamos a pasar lo malo y vamos a sobreponernos, es algo que siempre ha estado en la familia, ¿no? Me imagino que a ti también te ha pasado, que no importa por todo lo que nosotros hayamos pasado, de alguna forma pues hay que reponerse, hay que seguir adelante con el mejor optimismo y no permitir que eso, fíjate tú, yo en una entrevista que te hice con Julie Kersnus, él me conmovió mucho cuando él dice que él creció en su casa con miedo, porque
bueno, porque la madre siempre le decía que tenía miedo que viniesen los alemanes y luego pues en toda su vida. Yo creo que eso no sucedió en nuestra casa, ¿no? Cada casa es distinta, más bien yo creo que siempre con valentía, con el ánimo de siempre ser vigilantes, ¿no? Fíjate que no solamente fue el Holocausto y el nazismo, sino luego vino el comunismo. Eso. Y bueno, y digamos, para que no ocurriera lo que pasó antes, pues cuando se dieron cuenta que sus hijos no iban a poder estudiar en las universidades por ser hijos de intelectuales, decidieron pues partir. Entonces, de alguna manera, siempre estar como vigilantes, nunca olvidar lo que sucede, ¿no? Pero déjame retroceder un momentico y avanzar de donde estábamos antes, que es unos meses después que termina la guerra. Y baja, en ese justo intermedio, se presenta en Hungría la hiperinflación más grande de la historia de la humanidad. Sí. Esa hiperinflación se manejó de una manera muy particular, porque por los altavoces, 1946, que todavía habían quedado de la guerra, y en los negocios, digamos, por un sistema de altoparlantes, decían cuántos ceros se tenían que poner a mano en el billete. Pero inmediatamente después de eso... diaria era como de 200% más o menos. ¿Diaria? No, el 200% era cada hora. ¿Cada hora? Sí, en realidad el número es un número difícil de determinar, pero básicamente... digamos, académicamente se trabaja alrededor del 43 trillones%. Termina esa hiperinflación de una manera muy brusca. Muy brusca, se cambia el signo monetario del penge al forint, que actualmente todavía existe, pero cae la bota de Stalin y Hungría entra en un comunismo férreo. ¿Qué anécdota recuerdas de la época comunista que te hayan contado tus abuelos? Bueno, yo recuerdo que mi abuela decía, bueno, ella sí le incomodó mucho cuando tuvieron que vivir con alguien, con otra familia en un apartamento muy pequeño. Eso es cuando llegó el comunismo. Cuando llegó el comunismo. Porque antes estaba huyendo para que no la mataran. Exacto. Claro, ellos regresan. Hay que recordarlo, ¿no? Que esta historia viene así, vienen huyendo porque por ser judíos los iban a matar y ella sufre y vive una cantidad de situaciones terribles. Cae la bota de Stalin, es decir, cae el nazismo y llega la bota de Stalin. Correcto. Entonces ahora tienen que vivir el comunismo. Sí, porque ellos no emigraron después del Holocausto, ellos siguieron en Hungría y ahí pues construyeron un hogar donde nació el primero de los hermanos de Daniel, mi tío Roberto, y luego mi papá Gabriel, y bueno, ya que nació aquí en Venezuela. Pero yo recuerdo que a ellos, pero creo que a mi abuela más, le incomodó que tuviese que compartir el apartamento muy pequeño con otra familia, porque más allá de un tema de comodidad, es un tema de pérdida de libertad. Es decir, y de intimidad. Sí, cuando de alguna manera pues todo se hace colectivo, incluso tus espacios íntimos, ¿no? Que al final pues creo que eso es lo que el objetivo siempre del comunismo, ¿no? De alguna manera se van como decía yo, borrando esos límites de lo que es la individualidad y bueno, buscan uniformar desde todo punto de vista, pensamiento, en fin. Entonces a mi abuela le molestaba mucho eso. Ella me acuerdo que decía que en ese momento ella no lo soportó, no soportó eso. Pero otra cosa que siempre recuerdo es que ella decía que en el comunismo, bueno, todo el mundo efectivamente puede tener una nevera, pero no había cómo llenarla. Todo el mundo podía tener un carro, pero no había combustible para llenarlo. Entonces, bueno, esas son historias que creo que... Y lo otro, en el caso específico en Hungría, porque bueno, cada comunismo tiene la misma receta, pero bueno, en cada país se desenvuelve de una forma distinta. El tema, por ejemplo, de los hijos, cuando ella supo que sus hijos no iban a poder estudiar en las mismas en las universidades por ser hijos intelectuales, eso fue un punto de quiebre en la decisión de el estudio, que sus hijos no pudiesen estudiar y tener una formación que ella no pudo tener acceso, porque ella quería ser químico y no pudo, porque la enviaron, bueno, tuvo que huir, ¿no? Antes de ser enviada a un campo de concentración o un campo de trabajo. Entonces, para ella sí... el tema del estudio fue fundamental y lo que entiendo, Dani me corregirá, la hizo a ella moverse a venir a otro país que fue Venezuela. Yo quiero hacer ahí un paréntesis para aclararle a nuestra audiencia que el nazismo y el comunismo son sumamente parecidos en muchas cosas. En el nazismo primero vinieron lo que se llama, que lo mantuvo el comunismo, los numerus clausus.
Los numerus clausus es que de una población, digamos, étnica o políticamente objetivo, solamente una muy pequeña parte podía tener acceso a un privilegio tal como, por ejemplo, estudiar. En el caso del nazismo eran los judíos. Los judíos, solamente uno de cada 100.000 judíos puede entrar a la universidad. Luego, en el nazismo vinieron los numerus nullus, es decir, ningún judío puede entrar a la universidad. Pero los comunistas mantuvieron los numerus clausus, pero cambiaron la palabra judío por la palabra intelectual. Y definían a intelectual como cualquier persona que haya terminado el bachillerato. Es decir, los hijos de aquellos que habían terminado el bachillerato solamente podían ser obreros, porque tenían la teoría de la alternancia de las generaciones. Entonces, la primera palabra que dijo el tío mayor de Shirley, no creo que fue ni papá ni mamá, sino fue médico. Quiso ser médico. Y en una mujer joven, recién casada con un bebé, eso toma el viso que tú acabas de comentar y que vamos a trabajar un poquito más, que es cómo una familia y por qué razón dentro del comunismo decide huir y buscar otra realidad. ¿Qué recuerdas tú de la historia de por qué específicamente tu abuela Marta quiso salir del comunismo y tu abuelo Tibor tenía miedo? ¿Recuerdas algo? Bueno, yo creo, si mal no recuerdo, que mi abuelo, la familia de mi abuelo tenía esto es algo que no hemos dicho. Nuestro verdadero apellido no es Barnaghi. Nuestro apellido real es Weiss. Bueno, Weiss es blanco. Weiss, exacto. Pero no escrito con doble S, sino SZ. Entonces, la verdad que no sé si es un anhelo de Dani, pero en mi caso particular, pues siempre yo he querido regresar a mi apellido original, un poco para rendir tributo a lo que fue la lucha y la sobrevivencia de mis abuelos, pero bueno, ya es un poco complicado porque la gente me conoce como Shirley Barnaghi. Pero bueno, es como una deuda que tenemos. En todo caso, los Weiss tenían una estética, no más que estética, era una fábrica de cremas para el cuidado. Pero también un instituto de estética, las dos cosas. De una crema, una fórmula patentada que hoy todavía tenemos, la familia tiene esa receta, que bueno, se conservó después de la guerra, donde se hacían cremas y era un negocio productivo en esa época. Entonces, claro, mi abuelo tenía mucho temor de dejar eso, entiendo que fue así, tenía temor de dejar, pues, que en medio de las circunstancias en las que estaban, dejar un negocio que sí le era productivo. Pero definitivamente mi abuela vio pues que era algo que de alguna forma el sistema como tal al final los iba a arrastrar a todos. Y bueno, el caso, por supuesto, el numerus clausus, creo que fue un punto de quiebre, ¿no? En el que definitivamente pues ella tomó la decisión, porque fue ella la que tomó la decisión de que había que irse, ¿no? Pero había una mujer pragmática, sí. Estaba viendo el futuro, aquí no hay nada que buscar, él con arraigo. ¿Cuántos casos nos están escuchando, viendo aquí en Radio Caracas Radio? Nos están escuchando desde el exterior, nos saludan desde el exterior, nos saludan desde la Patagonia también. Aquí tengo muchísimos mensajes. Son venezolanos que se han ido. ¿Cuántos se están viendo en este momento en el relato de Shirley Barnaghi, cuando es la madre quien toma la decisión de salir y decir, esto no tiene sentido? Todo lo material se puede recuperar, pero el futuro de mis hijos es lo más importante. Creo que es importante, desde Houston nos saludan, nos dicen, ustedes son unos verdaderos venezolanos, los tres, aman a su país como todos deberíamos hacerlo. Thaís, qué hermoso programa y con mucha sabiduría. Además, se siente el dolor y todo lo que representó. Esto es una experiencia de vida, nos dicen. Nosotros los que estamos afuera vivimos aferrados a nuestros afectos que están aún en Venezuela. Por eso este programa, porque sabemos que nuestros hermanos venezolanos en el exterior no han roto sus lazos y tienen las 3/4 partes de su corazón aquí en este país. Estos relatos de familia, de vida, nos están enseñando que si bien estamos sufriendo por la distancia, por la separación, este sufrimiento tiene que fortalecernos. Estas situaciones nos ponen en dos caminos, en una bifurcación. O claudicamos ante quienes quieren destruirnos como familia, como país y como sociedad, o nos encaramamos ante la adversidad y la vencemos. Es una decisión de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Y yo quiero agradecer aquí a la familia Barnaghi. Nos dicen, me encantan los Barnaghi, nos están diciendo en el canal de YouTube. A mí también me encantan los Barnaghi. ¿Y cuántas familias Barnaghi hay en este momento representados en los venezolanos? Ese éxodo
como lo ha calificado Idana Chirinos, éxodo bíblico por el tamaño, por sus dimensiones. Vamos a una pausa, amigos. Seguimos con este emotivo programa que nos está dando un referente para poder seguir adelante. Es con la fuerza, es con las ganas, es con la dignidad cómo vamos a salir de esto. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Todos los sábados, RCR los invita a consultar al doctor político. Es toda la población venezolana la que debe asumir el tema de la pobreza, cargarse emocionalmente para efectivamente trabajar, buscar solución. Luis Enrique Alcalá es el doctor político que se aproxima a la política como arte de carácter médico. Todos los sábados a las 12 del mediodía. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Gracias a nuestra querida audiencia que está hoy con nosotros en este programa tan especial con Shirley Barnaghi en Buen Provecho aquí por RCR. Daniel, mira, el señor René Ríos nos saluda desde Nueva York. Nos saluda Diego Rodríguez de Martini, desde París, Francia, católico y sefardita. Nos saluda desde Michigan. Yo me veo en tu relato, Thaís, nos dice la señora Carmen Espinosa. Purple Biscuit dice que soy egresada de la USB y me encanta escuchar al profesor Barnaghi, aunque no lo conocí personalmente. Muchas gracias por sus comentarios. Y Rubén López dice, me encanta ese par de judíos maravillosos. Nos dice Elizabeth Garrido, qué buen programa. Gracias, amigos, por estar con nosotros. De verdad, muchas gracias. Shirley, me toca avanzar en el tiempo un poco más. Y como tú te has dado cuenta, yo planifiqué hacer un paralelismo en esta hora del programa con la historia de vida de tus abuelos. Porque realmente creo que tú, es algo que yo siempre te voy a agradecer como toda la familia, yo creo que tú has honrado tu pasado y quien honra su pasado pues solamente puede tener bendiciones en su futuro. Qué bello, gracias. Danito. Pichurra. Viste, yo te dije que sí iba a salir eso. Seguro. Tengo que avanzar en el tiempo. Tu abuela decide, a pesar del miedo de su esposo, ir a Venezuela. Viene un niño salir de Hungría. No decidieron venir a Venezuela en ese momento. Déjame ubicarme en el tiempo correctamente. Y en el año 1954 tienen un hermosísimo hijo. Albino, nació Albino, tu papá. Yo no sé si tú sabes esa historia. No. Tu papá nació con el pelo blanco. Ah, sí. Sí, señor. No sabía. Y de lo catire, ¿qué era? Sí. Sí. Después me vas a explicar por qué Daniel no es catire. Sigamos más bien la entrevista. Eso es un salto atrás. Y cuando tu papá estaba cumpliendo 2 años de edad, estalla la revolución húngara. La revolución en el mes de octubre de 1956. Y en el bombardeo del edificio, donde estaban tus abuelos y tu papá, ya de 1 año y medio, casi 2 años de edad, no, ya había cumplido recientemente los 2 años, su cumpleaños el 30 de septiembre, pasa una bomba delante de él y milagrosamente se salva. Milagrosamente se destruye todo el centro del edificio, tu papá sobrevive, tus abuelos sobreviven y ahí es donde se entiende, sobre todo con los eventos que pasaron los días siguientes, que fue cuando
la fuerza de la Unión Soviética, que ya estaba dejando casi ganar la revolución, se regresa y mata a cientos de miles de húngaros en esa revolución, una de las revoluciones más sangrientas del siglo XX. Y ellos entienden que ya no hay nada que hacer. La instauración de un comunismo con toda su fuerza es incompatible con lo que ellos entendían la vida. De una u otra manera, que formará parte de otro programa, consiguen los pasaportes. Son pasaportes para emigrar como apátridas de Hungría. Y les mandan desde Venezuela una prima que había venido justo cuando terminó la guerra, porque Venezuela tenía la fama en Europa de que era el dorado y que bastaba con inclinarse a la calle a recoger las morocotas, lo cual terminó no siendo del todo falso, porque muchísima gente que llegó primero en el 39 con los barcos, en los años 30, perdón, luego cuando termina la guerra en 1945 llegan a Venezuela y encuentran que de verdad el país era un paraíso. Haciendo el paréntesis, en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en el año 58, tus padres llegan a Venezuela. ¿Tú por casualidad recordarás qué fue lo primero que pensaron tus abuelos cuando se bajaron del barco en La Guaira? La verdad que no recuerdo. Yo sé que sí le pregunté una vez a mi abuela que, claro, porque yo, digamos, empiezo a crecer en una Venezuela ya insegura, que crece un poco desordenada, donde ya hay un crecimiento de los sectores populares de barrios bien notable, bien desorganizado, y ya eso estaba de forma incipiente presente. Y sí me acuerdo que le pregunté a mi abuela que cuando llegó allí y vio los barrios, ¿qué pensó? Y ella me contestó que como llegaron de noche, lo que había visto en la madrugada eran casitas con luces, le pareció precioso. Un 5 de mayo de 1958. Sí, precioso. Pero en la mañana siguiente, la verdad que bueno, sí vio que no era tan precioso como lo que había visto desde el punto de vista físico, ¿no? Porque yo que he sido periodista y además es que soy periodista y que me ha tocado ir a los sectores populares, hay gente maravillosa. Lo mejor del venezolano está también allí, venezolanos trabajadores. Pero bueno, como toda sociedad, pues hay sectores donde hay... Pero yo sí te quiero completar. Sí, pero no recuerdo bien. Yo creo que eso fue lo que me comentó. No recuerdo si... Yo te voy a decir que otras cosas te comentaron. Cuando ellos bajan del barco, estaba el Instituto de Identificación Nacional. Les preguntó cuando bajaron a los pies del barco que cuáles documentos de identidad querían. Quienes querían hacerse venezolanos les emitían inmediatamente una cédula de venezolanos. Quienes necesitaban una licencia de conducir les daban una licencia de conducir. Quienes necesitaban que los ayudaran para subir a Caracas, se organizaban grupos para subirlos a Caracas. Quienes salían y bajaban de un barco de migrantes que la gente le costará mucho entender qué es una travesía desde Génova hasta Venezuela, sí, en un barco en tercera clase de migrantes. Les daban comida, bueno, les daban afecto. Y hay que destacar que en muchos países de Europa, les cerraron las puertas a aquellos que emigraban de coyunturas como este tipo, el comunismo, incluso antes del Holocausto. Venezuela siempre fue un país que tuvo apertura para este tipo de casos, ¿no? Es decir, con las puertas abiertas. Creo que ese era el gobierno de López Contreras. Fíjate. Correcto, sí. Hay una ley de 1916 que se llama Ley de Colonización e Inmigración, que es la que abre las puertas a las inmigraciones y luego fueron ampliándose. Pero desde 1916 en Venezuela se abren las puertas para todas las personas de cualquier país del mundo. Les mandan un abrazo desde Ámsterdam, les mandan un abrazo desde Boca Ratón en Florida. Extraordinaria historia. Yo volviendo a mis antepasados, pero volveré a mi patria.
No me equivoco de verlos y oírlos todos los días. Nacida en Hungría, mis padres huyeron del comunismo con 3 hijos pequeños y Venezuela nos acogió. Actualmente compartiendo con parte de la diáspora familiar en Nueva York. Tremendo programa, gracias. Antes de irnos a la pausa. No, es que ya va, tú no vas a hablar porque aquí hay muchísimas personas. Que quiero decir una cosa, Thais, que es muy importante, que Dani ha descrito un episodio que vivió mi padre cuando era pequeño y este episodio, cuando cayó la bomba en el edificio, mi papá quedó tartamudo. Él superó, digamos, la tartamudez. Pero bueno, fue un episodio difícil y que sí tuvo consecuencias a lo largo de toda su vida en esos primeros años iniciales, ¿no? Es decir, es que el comunismo marca para siempre. Sí, de alguna manera deja huella, pero bueno, esa fue una huella que en un principio, digamos, una huella notable que puede dejar un tipo de sistema que además desea implantarse a la fuerza, como ocurrió en Hungría. Shirley, nos está escribiendo Daniel Senzel. Saludos a mi familia política, Daniel y Shirley. Todo el cariño del mundo. Quiero cerrar antes de ir al corte, aunque Thais, yo sé que no me estás dejando, pero ya te entrego el micrófono. Muchísimas personas les están escribiendo y quiero que los escuchen. Sí. Los mensajes son muy bellos. La palabra, Shirley, que resume todo esto, fue agradecimiento. Sí. La gente que llegó, que baja de un barco sin absolutamente nada a un país, que lo recibe con los brazos abiertos, que los recibió con amor, los recibió con respeto, los identificó. O sea, es algo que es muy difícil que ojalá mis palabras logren transmitir la emoción de qué significó salir del nazismo, salir del comunismo sin identidad, y Venezuela les dio su identidad. Y por esa razón mis padres pidieron morir en Venezuela y ser enterrados en Venezuela, porque toda su vida fue este país. Thais. Fíjate que lo que tú dices de la identidad es tan importante, porque una de las cosas que buscó el nazismo era precisamente borrar cualquier tipo de identidad. Por eso es que les tatuaban los números, porque tú dejabas de ser individuo. Y lo mismo ocurre en el comunismo. Es como dice Dani, hay ciertas similitudes, ¿no? Tú dejas de ser individuo en la medida que te quitan tus libertades, que te roban tu identidad, tu forma de pensar, o te quieren controlar tu pensamiento. En el caso de mi abuelo y mis abuelos, no solamente que, en este caso mi abuelo no fueron marcados, pero el hecho de que tú tengas que dejar tu apellido, que te obliguen a dejar a un lado tu fe, que eso nunca pudo ser, que si nosotros seguimos siendo judíos, eso habla un poco de la lucha y la fortaleza, ¿no? Pero de alguna manera cuando llegas a un país que te da, lo que dice Dani, la identidad y la libertad, es algo que sin duda alguna, a pesar de ellos ser húngaros, murieron aquí y pasaron buena parte de su vida aquí y levantaron una gran familia aquí. Vamos a una pausa. Gracias, amigos, por acompañarnos. Gracias, Daniel y Shirley, por esta maravillosa historia familiar y además historia viva. Porque lo que estamos escuchando son referentes de hechos que ocurrieron realmente en el mundo, y ustedes, sus padres, sus abuelos, tus abuelos en tu caso, Shirley, fueron protagonistas de esta historia. Ya volvemos, amigos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750, y buen provecho. Son las 12:48. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. Oro VIP, compra tus prendas de oro y plata ofreciéndote los precios del mercado. Chacao, calle San Ignacio, Residencia San Ignacio, local comercial, y en nuestra oficina en el CCCT, 424-247-7974. Seguridad garantizada. @Oro VIP, piso abajo, Caracas. Oro VIP, oro al mejor precio. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thais Peñalver, @rcr750. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya nuestro último segmento del programa de Buen Provecho, hoy en miércoles de Libertad Sin Adjetivos, con mi adorada sobrina Shirley.
es una mezcla entre sobrina, hermana, amiga y colega, todo un poco. Quizás, Shirley, ya descubriste cuál es el hilo conductor del programa. El hilo conductor no necesariamente es solamente la historia familiar. Sí. Es el significado de qué es Venezuela. ¿Cuál es esa Venezuela en la cual tú, gracias a Dios, naciste? Yo fui el primer venezolano que nació en la familia. Y pocos años después, bueno, muchos años después, en realidad viniste tú. Esa Venezuela a ti y a tus padres y a tus abuelos se los dio todo. Y se los dio todo a cambio básicamente de respeto, de amor, de entender a dónde habían llegado. ¿Dónde está esa Venezuela para ti el día de hoy? Bueno, fíjate que la Venezuela que incluso tú, Thaís, y mis padres y mis abuelos conocieron, es realmente una curiosidad para mí. Porque yo nací en el año 1982 y de alguna manera pues pude disfrutar, sí tuve una infancia con libertades, pero que progresivamente se fueron deteriorando, ¿no? Incluso el tema de, no solamente de las libertades, sino un país que pudo tener mucho más progreso, un país que no lo tuvo. Entonces, para mí Venezuela sigue siendo una curiosidad. Esa Venezuela que ustedes conocieron, yo la verdad no tuve acceso a ella. Y bueno, me ha tocado, yo entré a la universidad en 1999, luego pues me gradué 5 años después y entré bajo el mandato del presidente Hugo Chávez, ejercí durante el mandato del presidente Hugo Chávez y bueno, sigo ejerciendo ya casi, voy a cumplir 15 años de carrera con un mismo sistema político, ¿no? Entonces se habla mucho de, bueno, de la formación. No te digo la formación, de el tiempo en que me ha tocado ejercer, un tiempo sumamente difícil, donde yo no he conocido realmente lo que es la libertad plena de mi ejercicio. Más bien siempre creo que el ejercicio del periodismo en Venezuela ha sido un ejercicio desafortunadamente temeroso y valiente a la vez, pero diría yo siempre esa distancia entre la autocensura y la prudencia, ¿no? Que es algo que nos acompaña. Pero fíjate que la otra cara de la moneda, Shirley, hablando aquí en la sala de nuestra casa, porque RCR es la casa de todos aquellos que amamos la libertad, y por eso yo siempre, Thaís, nunca voy a tener suficientes palabras de agradecimiento para ti, para darme un espacio de libertad. Gracias. Tus tíos y yo nunca tuvimos ningún tipo de fortuna familiar, nada. Este país nos permitió estudiar en universidades públicas. Sí. Yo estudié desde kinder hasta mi doctorado en Venezuela. Hice mi pregrado y mi doctorado en una universidad pública, a la cual le sirvo con todo el amor del mundo, que es la Universidad Simón Bolívar. Mi papá fue beneficiado con el Fundayacucho. A eso voy, y tu tío Roberto, sí. Y tus tíos por el otro lado familiar, una familia que amo y que adoro, y es mi familia, que es la familia Bronfermacher. Permitió, aunque ellos no vinieron del comunismo y del nazismo, ellos sí vivieron esa Venezuela que se tradujo en ti. Sí. En poder tener en una casa sólidos valores familiares, morales, éticos, tener una educación, tener una instrucción en un país que, si bien para ti es una curiosidad, tú eres el resultado y el ejemplo de lo que ese país es capaz de lograr. Fíjate, y Thaís también. Fíjate, te digo algo, mi papá, yo recuerdo, hoy en día es para muchos, quien tiene la posibilidad y que no la tiene también, aspira a que sus hijos se gradúen del bachillerato y puedan tener quizás mejores oportunidades en el exterior. En mi caso nunca fue así. Mi papá, yo me formé en mi educación secundaria, primaria, secundaria y universitaria aquí en Venezuela. Siempre quise estudiar comunicación social y ser periodista en Venezuela, ejercer en mi país. Creo que lo he logrado. A mí Venezuela me ha dado muchas oportunidades, pero estoy seguro que hubiésemos podido tener mayores oportunidades si hubiese de alguna forma diría yo, continuidad de la democracia. No, sí se ha conducido de alguna forma el país de otra forma, diferente a como se hizo. Entonces creo que medianamente pues sí, Venezuela me ha dado mucho. Creo que pues, es un país que nos puede dar mucho más, pero necesitamos de gente que esté capacitada y formada para poder hacerlo. Yo siempre tengo la duda, Dani, y hoy que estamos hablando de mis abuelos, ¿qué hubiese hecho mi abuela Marta en esta coyuntura? Y yo creo que ella se hubiese ido.
pero creo que hubiese sido una diatriba entre ella y mi abuelo, porque mi abuelo... De nuevo. Y yo siempre lo tengo muy... En la familia, si tú ves la familia, pues siempre hay la gente que se inclina por el pensamiento de Tibor Barnaghi y aquellos que se inclinan por el pensamiento de Marta Barnaghi. No te puedo decir hasta ahora, pues en mi caso o en el caso de Daniel, cuál es la decisión que he tomado. Yo creo que sería deshonesta si no te dijera que muchas veces se me ha pasado esa idea por la mente, pero por ahora sigo aquí, porque también mis abuelos me enseñaron, independientemente de las posiciones de la vida que tenían, que la vida tiene sentido cuando uno tiene un significado y un propósito. Y yo siento que en este momento tengo un significado y propósito en Venezuela. Eso se llama luchar a diario, resistir. Bueno. Esta es una resistencia, un modo de resistencia. Todos de alguna manera quisiéramos tomar un poco de aire, de oxígeno, para poder pensar. El día a día no nos los permite. Estamos secuestrados contra un sistema tremendo. Sí, y lo que sí nos enseñaron nuestros abuelos, sobre todo mi abuelo Tibor, que sobrevivió a un campo de exterminio, que fue Mauthausen, es precisamente... Yo sí te puedo decir que los Barnaghi somos personas que tenemos capacidad de resistir, ¿no? Sin duda alguna. Tenemos fortaleza para eso, cada uno de nuestra rama, ¿no? Y como seres humanos, porque mi abuelo sobrevivió en donde la muerte era inexorable, en las circunstancias donde él estuvo. Dani lo puede decir bien, creo que habían entrado 14.000 y sobrevivieron. ¿Cuántos sobrevivieron? El día de la liberación solo fueron unas pocas decenas. Sí, creo que fue 14. Y ahí estaba, de hecho Dani publicó la foto, yo la publiqué hace poco, él me prestó esa publicación y lo pusimos, y ahí se ve mi bisabuelo y mi abuelo. Entonces te preguntas, ¿cómo una persona pudo sobrevivir a eso? Azar, no sé, yo lo dudo, ¿no? Creo que tenía las condiciones y una fuerza interior muy grande por dentro para poder, escapar de la muerte, que era el destino de todos en ese caso. Fíjate que tú me estás dando la oportunidad de pre-cerrar el programa, porque lo va a cerrar Thaís. Digamos, el mensaje que yo le quiero dar a nuestra queridísima audiencia en esta fecha tan especial para ti y para mí, donde nuestros familiares, tus abuelos, mis padres hubiesen cumplido 75 años de casados, es que tenemos que tener una inmensa fortaleza, templanza. Tenemos que tener esperanza y tenemos que tener en nuestra cabeza que esa Venezuela es posible en la medida que cada uno de nosotros decida que esa es la Venezuela que queremos. Construir un país se hace a través de los individuos, y esa es una gran lección, el trabajo de todos los días. Gracias, Chirri, por acompañarnos el día de hoy. De verdad que ha sido un placer. Gracias, Thaís, y gracias a mi tío Daniel por este programa tan especial. Nunca me imaginé que a través de la historia de mis abuelos pudiésemos también, y espero que así haya sido, darle lecciones a la gente con relación a esta coyuntura tan difícil que vivimos como venezolanos. Lecciones de vida, lecciones de fortaleza, lecciones de historia. Espero que la hayan captado, porque es con esta fortaleza y este temple que nos han demostrado cómo podemos levantar un país. Pueden leer la historia de Hungría, pueden leer qué vino después cuando ellos salieron. Hay que leer, hay que instruirse, porque Venezuela va a necesitar una Venezuela bien formada y educada. Es la única manera de tener ciudadanos. Esas son las características de la ciudadanía. Que tengan todos muy buenas tardes y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.